Bueno, así es, actualizada la situación de Haití, nuestro experto en frontera y en materia de nuestro vecino país Haití, Vargavila Riverón, está aquí con nosotros. Buenos días. Buen día, Colombia. Buen día, Iván Yael. Colombia Alcántara, hermosa y talentosa. Así Muchas es. gracias. Riégalo. Claro que sí, que se escuche en los confines del mundo entero. Saludos, país. Vamos a hablar de las elecciones, siempre sí van en Haití. Háblanos de el borrador de la Constitución. ¿Cómo es posible que Haití pueda salir adelante en la situación que está? Bueno, ayer el Consejo Electoral de Haití presentó una lista parcial con 108 agrupaciones y estructuras políticas que pretenden participar en las elecciones pautadas para el 7 de noviembre del presente año. Ahí también se plantea la viabilidad de un referéndum para modificar la constitución vigente actual en Haití de 1987. Y hay elementos polémicos en esto de la nueva constitución haitiana, como lo es la prohibición de la reelección presidencial consecutiva. El presidente que quiera optar por la reelección tendrá derecho a retirarse a un solo periodo y cesar y volver posteriormente. Algo que es totalmente considerado como descabellado por algunos analistas políticos, principalmente de la vecina nación. También plantea que Haití deberá conformar su Senado nuevamente y la Cámara de Diputados, que están disueltos. Y se pretendía gobernar por decreto, pero aquí con estos expertos que plantearon que no debe eliminarse el Congreso haitiano, pues se pretende que vuelva a tener sus funciones originales. La ex primera dama, viuda de Moïse, Martina Moïse, en la víspera lanzó una andanada de tweets donde exigía el esclarecimiento del crimen de su marido, el presidente Jovenel Moïse. El primer ministro Ariel Henry le respondió ayer por la tarde, reafirmando que en su gobierno provisional está haciendo todos los esfuerzos necesarios para que haya justicia y no quede impune el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Entonces, ahora que tú lo dices, señores, recordemos que Haití no tiene Congreso ahora mismo, que tiene un gobierno provisional, pero también del otro lado, de manera informal, se habla de unas 20 bandas que son las que están dirigiendo el país. Creo que el presidente de México había dado cuenta de que las ayudas que mandaron fueron saqueadas por las bandas que gobiernan Haití, además de que rechazaron las vacunas que República Dominicana le envió. Hablemos de ese panorama, Vargavila. Las bandas peligrosas en Haití, la más peligrosa hasta el momento es la Tibihuá, que es la que prácticamente está controlando la región sur haitiana completa, que ha sido la zona devastada por el terremoto del mes pasado. Se había comprometido a dar una tregua para que estas ayudas humanitarias, como tú bien has señalado, Colombia, pues llegaran hacia los más afectados por el terremoto. Sin embargo, los saqueos no han cesado, no han parado. Las informaciones que nosotros tenemos es que estas bandas paramilitares, estas bandas están siendo apoyadas por sectores del narcotráfico y también otros grupos que están utilizando esa zona para el tráfico de armas de alto calibre en la región sur de Haití. Bien. Algo totalmente también peligroso. No es recomendable visitar Haití en la actualidad porque la situación de inestabilidad política, de la crisis ya fruto del terremoto, también la falta de una justicia transparente que pueda dar al traste con los responsables del magnicidio y ahora con este control de las bandas que siempre han existido. Lo que pasa es que se ha recrudecido porque prácticamente el gobierno provisional de Haití no tiene quizás los mecanismos, las herramientas suficientes para enfrentar y desmantelar estas bandas armadas que están prácticamente controlando gran parte del territorio haitiano en la actualidad. Vargavila, nosotros hablamos la semana pasada de cómo pudiese ser, de cómo son las posibilidades de que bandas como estas puedan permear la frontera dominico-haitiana y tratar de instalarse al menos en zonas fronterizas de aquí. ¿Qué posibilidad hay de eso? Bueno, las posibilidades, las probabilidades más bien son altas porque recuerden que la zona fronteriza del lado haitiano prácticamente no hay vigilancia. En el lado dominicano tenemos los cuerpos de seguridad, el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza, el Ejército de República Dominicana, la propia Armada
de República Dominicana en las zonas costeras. El presidente de la República lanzó una advertencia la pasada semana de que si esas bandas armadas intentaban penetrar al territorio dominicano, iban a ser enfrentadas por las Fuerzas Armadas, pero son una constante amenaza para la República Dominicana. Nosotros Sánchez Roas, el ex senador de Elías Piña, Sí. vino aquí y dio cuenta de algunos eventos que estaban pasando en la frontera de este lado. O sea, tú crees, cuando tú citas, mira, cuando yo te escucho hablando de lo que está pasando en Haití, yo digo, Dios mío, eso atrás, eso es como que yo aquí estoy bien de frente, pero en la espalda mía tengo un huracán. O sea, eso está ahí al lado Sí, nuestro. sí, claro, claro. O sea, Es una amenaza. Nosotros estamos conscientes, Es un peligro para nosotros estamos nosotros. conscientes de la situación de Haití allá 2 meses o 3 meses casi. 2 meses y medio. Del magnicidio. asesinato del presidente Sí. Moïse. Así es, Colombia. Yo planteaba hace unos días de que el reforzamiento de la frontera no solamente debió hacerse por la vía terrestre, porque tenemos 10.000 soldados en la zona fronteriza, en los 380 kilómetros, desde Montecristi hasta Pedernales. Pero eso debe ir acompañado con un fortalecimiento de la vigilancia por vía aérea. Tenemos los supertucanos, que deben utilizarse perfectamente y bien para contrarrestar y dar seguimiento a través de los mecanismos existentes. ¿Y se usan los supertucanos? Los supertucanos se utilizan en ocasiones. En el caso de la zona fronteriza, se utilizan en algunas ocasiones. Por ejemplo, cuando ocurrió el magnicidio del presidente Jovenel Moïse, que se dispuso el cierre temporal de la zona fronteriza, se utilizaron varios supertucanos para hacer labores de vigilancia. Pero yo entiendo que debe ser constante y ¿Usted permanente sabe lo que usted hace para un evitar préstamo por ilegalidades. miles de millones para proyectos como ese y usted tener esos aviones ahí sentados? Debería dársele un uso más provechoso a estos No, es a que a estos veces no hay aviones. combustible. No, bueno, pero yo entiendo que para un asunto de seguridad nacional que debe estar garantizada, de soberanía, de salvaguardar nuestras fronteras, que es una de las más imaginarias, se podría decir, del mundo, para eso no debería haber límites de recursos en el Estado Dominicano. Finalmente, las elecciones están pautadas para cuándo, y esto de la reforma de la Constitución por el referéndum, si estamos en un ambiente de tanta inestabilidad y no hay cabezas, ¿quiénes llevarían a cabo esta Pero ya reforma? usted puede imaginarse, Colombia, Iván Yael y país, que en una nación que está permanentemente y constantemente sometida a una convulsión social, tiene ya 108 agrupaciones políticas. Y eso que es parcial, esa lista que presentó el Consejo Electoral ¿Para de las Haití, elecciones? para las elecciones del 7 de noviembre, que ahí mismo se va a decidir lo del referéndum que va a modificar la Constitución actual de 1987, que es la que está actualmente vigente en el vecino país de Haití. O sea, es inviable y todavía ni siquiera se ha llegado a un entendimiento en base a un diálogo. El primer ministro se reunía esta semana, el primer ministro Ariel Henry y jefe de gobierno interino, con sectores de la oposición, pero no llegaron a ningún tipo de acuerdo. Se planteó otra reunión para ver si ahí se puede arribar a algún tipo de entendimiento y que las elecciones pautadas para noviembre próximo, el 7, puedan desarrollarse en un ambiente de cordialidad y de tranquilidad y transparencia. Pero es muy difícil con la situación que está ocurriendo actualmente en la vecina nación. Bien, para que terminemos en una nota chistosa, Vargavila, te tengo la siguiente pregunta. ¿Va a haber Suéltala. suficiente papel en Haití para imprimir una boleta de 108 Bueno, partidos? si no tendremos que enviarle de aquí nosotros, en apoyo. Ojalá no lo rechacen como las vacunas. Así contra nos el vamos COVID-19. con la actualización de lo que pasa en Haití. Vargavila Riverón aquí en Una Nueva Mañana. Mañana es viernes, tenemos mucho contenido, entretenimiento para aflojar un poco la cosa. No se lo pierda. Hasta mañana.